Hola, bienvenidos a nuestra serie de videos de teoría política moderna. Vamos a seguir con Marx. Hoy día vamos a ver lo que es el materialismo histórico y para esto nos vamos a concentrar en dos textos que me parece que son fundamentales en el pensamiento de Marx, que el primero es la contribución a la crítica de la economía política, que es uno de los escritos que él tiene en preparación de lo que después va a ser el Capital, que es su obra más famosa. Y también nos vamos a concentrar en la ideología alemana, que es un texto que él no publica en vida, es un texto póstumo de una serie de manuscritos que él y Engels escribieron y publicaron entre 1845 y 1846, si no me equivoco. Y en este texto lo que ellos hacen es exponer su crítica a la filosofía alemana, ¿ya? Su crítica en especial a Bauer, a Feuerbach, a Max Stirner. Y lo que van a argumentar ahí es que la ideología alemana finalmente ha operado siempre dentro de las lógicas de Hegel, una inversión de la realidad en el sentido de que pone ante todo la ideología, las formas de la conciencia y el pensamiento antes que las relaciones materiales de las personas. Así que para el estudio de la historia de los fenómenos sociales y políticos, también económicos, Engels y Marx van a proponer invertir esto, revolucionar esta dialéctica para ir desde acá, desde la tierra, y ir escalando en cómo se van desarrollando todas las formas de conciencia, la política, la moral, la religión, la metafísica, etc. Ese es el propósito de la ideología alemana. Así que nuestro propósito será comprender la concepción materialista de la historia en Marx, que es más conocida por el nombre que le da Engels a la muerte de Marx, el materialismo histórico. Pero Marx no utiliza este término. A menudo se dice también que este método historiográfico es determinista o reduccionista, porque intenta explicar todo mediante la clase, pero esta lectura es cerrada, o a mi parecer no estaba en los horizontes de Marx, sobre todo la que dice que es determinista. Reduccionista ya se podría empezar a hablar, ahí hay cosas que argumentar, porque por otra parte, es cierto que el marxismo pretende en última instancia apelar a la clase, es decir, a las posiciones que nosotros ocupamos en las relaciones de producción, en un determinado modo de producción, para explicar la realidad. ¿Bien? Entonces, bien, podría ser reduccionista, pero no reduccionista en un término burdo, sino en un término metodológico. Así que el materialismo histórico, como le vamos a decir, busca la comprensión de la historia a través de una visión que sintetiza la vida social como un todo complejo e interrelacionado. Pero el centro de esta vida social como un todo complejo va a ser la capacidad productiva del ser humano y su interacción con la naturaleza. Pero, ¿cuál es la definición de materialismo histórico? Si ya hemos dicho que no existe algo así como una declaración explícita de que el método que se utilice se llame materialismo histórico, como lo definimos. Lo que se suele hacer es tomar un párrafo que está en el prefacio de la contribución a la economía política que hace Marx, que es el siguiente. En la producción social de su existencia, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a un determinado estadio evolutivo de sus fuerzas productivas materiales. La totalidad de esas relaciones constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se alza un edificio jurídico y político y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social. Entonces, el modo de producción determina el proceso social, político e intelectual de la vida en general, porque los seres humanos reales en la naturaleza necesitan producir su existencia, necesitan sobrevivir, para eso interactúan con la naturaleza, transformándola y estableciendo entre ellos diferentes relaciones sociales para la producción. Y la totalidad de estas relaciones de producción va a constituir la estructura económica. ¿Quién produce qué? ¿Quién accede a qué medio de propiedad? ¿Quién se queda con los resultados
y con las cargas y beneficios de la cooperación social, etc. Así que el modo de producción determina el proceso social, político e intelectual de la vida en general. No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino por el contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia. En un estadio determinado de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes. Esas relaciones se transforman de formas de desarrollo de las fuerzas productivas en ataduras de las mismas. Se inicia entonces una época de revolución social. Con la modificación del fundamento económico, todo ese edificio descomunal se trastoca con mayor o menor rapidez. Y aquí hay que pausar un poco para entender qué es lo que Marx está diciendo aquí. Lo primero que llama la atención es esta inversión de las que les contaba, en que no es la conciencia humana, no son las ideas en abstracto la que determina la existencia social de los seres humanos. El ser humano existe, es primero que nada su existencia, la que encontramos en este mundo, y su relación con el mismo mundo, su relación con la naturaleza, cómo la transforma para sobrevivir, etcétera, la que va modificando su forma de existencia. ¿Ya? La existencia del ser humano va cambiando conforme se relaciona con la naturaleza y produce. Y de su modo de vida van brotando las ideas, pero no es al revés, no es que las ideas determinen su modo de vida, sino que su modo de vida, su existencia social real, favorece la proliferación de ciertas ideas que le ayudan a comprender su mundo y a reforzarlo. Entonces, en torno a la estructura económica de la sociedad, que es el conjunto de estas relaciones de producción, se alza un edificio jurídico y político que organiza estas relaciones y les da un refuerzo, pero que deriva del modo de producción, no son anteriores. En determinado momento, las fuerzas productivas materiales de la sociedad, es decir, los medios con los que disponemos para producir, que también van cambiando, también evolucionan, nos volvemos más eficientes para producir las cosas que nos ayudan para nuestra supervivencia, y en un determinado momento, estas fuerzas productivas van a ir desarrollándose, haciéndose más eficientes, y van a entrar en contradicción con las relaciones de producción existentes. La idea de las relaciones de producción es que nos ayudan a organizarnos socialmente para producir de la mejor manera posible. Así que si tenemos fuerzas productivas, debemos organizar nuestras relaciones de producción para aprovechar al máximo esas fuerzas productivas. Pero en determinado momento, nuestras relaciones, nuestra organización va a quedar obsoleta porque las fuerzas productivas no dejan de desarrollarse, se van haciendo mejores, y en cambio nuestras relaciones de producción son estáticas, se quedan de una determinada manera. Cuando las fuerzas productivas materiales de la sociedad superan las relaciones de producción, entonces estas relaciones de producción ya no ayudan al desarrollo de nuestras fuerzas materiales, sino que las limitan, se convierten en ataduras. Finalmente, nuestras relaciones de producción no le sacan el máximo provecho a las fuerzas productivas y su crecimiento. Cuando esto pasa, se inicia una época de revolución social, donde las relaciones de producción existentes se cambian, se revolucionan completamente, ¿ya? Se transforman. Con la modificación del fundamento económico, es decir, de estas relaciones de producción, que son el espíritu del modo de producción, cambia también todo el edificio jurídico, político, religioso y metafísico que se había construido en torno a este modo de producción. Pero este cambio no es automático. Marx dice, se trastoca con mayor o menor rapidez. Lo que estamos hablando es un proceso, y Marx en general piensa en términos de procesos y de movimiento. Entonces es bastante más sutil de lo que en principio podría parecer. Pero consideremos esto. A menudo se dice que el materialismo histórico del método marxista es determinista. No obstante, esto se puede cuestionar. Determinista significa una forma de fatalismo, es decir, que no hay manera de escapar de eso.
que no controlamos nuestros propios movimientos, estamos predestinados a que las cosas sucedan de alguna manera. Y sin embargo, nada en Marx, cuando lo leemos con detención, quiere sostener esto. Los modos de producción, que es el conjunto de las relaciones sociales, de los medios de producción, de cómo se organiza la producción, etcétera, los modos de producción dan forma a los contornos de las luchas sociales, son un marco donde toma lugar la acción humana, son un marco que favorece, posibilita el surgimiento de ciertas ideas, el surgimiento de ciertos conflictos, el surgimiento de ciertas clases, etcétera, pero no llevan inscrito un resultado de antemano. Los seres humanos que se mueven dentro de este modo de producción y que por tanto están condicionados a él, es muy difícil pensar fuera de esta caja, son agentes libres del cambio dentro de este marco. Las luchas en que se ven envueltos, el desarrollo histórico como tal, no está determinado, sin embargo. Sucede dentro del marco del modo de producción, pero los resultados que toma lugar dependen de la acción humana. Marx va a ser de los primeros en hacer énfasis en el ser humano como sujeto histórico de cambio. No está atado a fuerzas de la naturaleza divinas que estén sobre él. Él mismo es capaz de transformar esta naturaleza, es capaz de transformar las condiciones materiales de su vida. En eso consiste su carácter de ser genérico, universal y libre. Las relaciones de producción son un marco donde surge el conflicto en un determinado estadio de las fuerzas de producción, pero este conflicto no tiene una única solución determinada de antemano, ni puede predecirse a ciencia cierta cómo terminará. Y de hecho, en el Manifiesto Comunista, cuando Marx habla de la lucha de clases, nada le da certeza a la clase revolucionaria de que su revolución tendrá éxito. Y así como han habido revoluciones exitosas, tales como las revoluciones burguesas, muchas han terminado en el fracaso y posterior disolución de las clases llamadas a empuñar las armas de la revolución. Entonces, el cambio revolucionario que surge cuando las fuerzas de producción entran en contradicción con las fuerzas cuando las fuerzas de producción entran en contradicción con las relaciones de producción, es un producto de las crisis originales que se originan y las condiciones que crean para que los movimientos revolucionarios se organicen. Pero la victoria de las fuerzas revolucionarias no está garantizada. Así que el materialismo histórico de Marx no es determinista, aunque podría parecerlo. Otra pregunta es si es reduccionista. Y aquí podemos encontrar varias posturas. Algunos van a decir que sí, otros que no. La que yo les voy a presentar es que el materialismo histórico busca la causa última de los eventos históricos importantes en el desarrollo económico de la sociedad. Y para esto se concentra en temas como el modo de producción, las relaciones de producción, la división del trabajo y de la sociedad en clases sociales y la lucha de clases entre sí. En última instancia, en el método historiográfico marxista, la producción es el elemento determinante de la historia, pero no es el único elemento determinante, y Marx y Engels se oponen de forma explícita a esta interpretación de la concepción materialista de la historia. En particular, Engels va a dar cuenta de que el poder político disfruta de relativa independencia de la base económica, y los estudios de Marx sobre la revolución en Francia y el gobierno de Luis Bonaparte van en esta misma dirección. Estos autores son materialistas, pero su forma de entender la primacía de la materia, es decir, que la materia existe antes que nada y nos sirve para, o sea, es el fundamento de nuestras relaciones sociales y de la creación de ideologías, etcétera. Esta forma de entender la primacía de la materia no es una simplificación de las complejas relaciones sociales que surgen de ellas. Sin embargo, Marx y Engels buscan explicar fenómenos históricos a través de un concepto clave, de un método clave que los ayude a simplificar estas complejidades que surgen de la interrelación social, y para ello van a apelar en última instancia a la producción como elemento determinante de la historia. Es decir, no tenemos un materialismo burdo, no tenemos un simple reduccionismo, pero
sí hay una decisión consciente al momento de estudiar la historia de concentrarse ante todo en los cambios de la producción, en las fuerzas de la producción que interactúan entre ellas. Y por tanto, desde esa perspectiva, sí se podría optar por decir que el materialismo histórico es un método reduccionista, de la misma manera en que otras ciencias intentan reducirse a la física. ¿Sí? Así que es un debate abierto. Ahora bien, para seguir nuestro análisis de la concepción materialista de la historia, tenemos que ver si existe una naturaleza humana detrás de todo esto. ¿Hay una naturaleza humana que permita explicar el desarrollo de la historia? Marx y Engels dudan que esta naturaleza humana sea fija. Su punto de partida es que el ser humano sobrevive y vive mediante el trabajo. El trabajo es la actividad vital del ser humano porque a través de ella toma víveres y transforma la naturaleza para satisfacer sus necesidades. El trabajo es un metabolismo que media entre el ser humano y la naturaleza. Al transformar la naturaleza, el ser humano también se transforma a sí mismo porque cambia su forma de vivir. Al producir sus medios de subsistencia, los hombres están produciendo indirectamente su vida material, dice Marx. Por consiguiente, el ser humano se hace a sí mismo por medio del trabajo porque cambia el entorno en el que se desarrolla. Y ese cambio de entorno también lo va transformando a él. Las necesidades y capacidades del ser humano, por tanto, no son fijas, no son estáticas. Están en constante actualización, en constante cambio. Y por consiguiente, el ser humano tampoco tiene una naturaleza fija. Su esencia y sus necesidades están en cambio constante. Nuestra esencia evoluciona porque nuestras necesidades y capacidades se desarrollan a través de nuestra interacción activa con la naturaleza. Existe una relación de unidad entre la historia natural y la historia social. Así que Marx y Engels lo que van a hacer es partir desde individuos reales con actividades y condiciones necesarias para su vida en las que se encuentran y que producen por su actividad. Y es bien importante que partan desde individuos reales porque a diferencia de los métodos de la economía política clásica, no recurren a abstracciones como podría ser las Robinsonadas que Marx dice despectivamente. Las Robinsonadas es una frase que Marx inventa en El Capital para hacer una sátira del método de la economía política clásica que gustaba de presentar a un ser humano normal que de repente se ve atrapado en una isla como Robinson Crusoe y empieza a sobrevivir y aplica conceptos de la economía para ir poco a poco ganando su subsistencia en ese mundo. Marx cree que este método no explica nada porque presupone lo que debería explicar. Presupone el interés en el cálculo racional, presupone las relaciones de intercambio, presupone en las lógicas monetarias, etc. Así que Marx y Engels no parten desde esta clase de abstracciones, sino desde el desarrollo histórico real de los individuos. No obstante, uno podría entrar a preguntarse si los argumentos que Marx y Engels dan son históricos o lógicos. Y en realidad, para lo que hoy es la historiografía, son más lógicos que históricos. Pero procedamos. Para Marx, esta suma de fuerzas de producción, capitales y formas de intercambio social con que cada individuo y cada generación se encuentran como con algo dado, es el fundamento real de lo que los filósofos se presentan como la sustancia y la esencia del ser humano. Así que la esencia humana, en cualquier coyuntura histórica, en un determinado estadio medio de producción, modo de producción, es la suma de fuerzas productivas, del capital y de las formas sociales de intercambio. La interacción productiva humana, entonces, es una forma definida en que los individuos van a expresar su vida. Nuestra conciencia va a estar moldeada por la forma en que producimos para satisfacer nuestras necesidades y las relaciones sociales que establecemos para dar forma a esta producción. La moral, la religión, la metafísica y todo el resto de la ideología no son independientes, no existen antes que nuestra existencia social. Al desarrollar nuestra producción material,
no solo alteramos nuestra forma de vida, también nuestro pensamiento. Así que no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Ese es el argumento clave de Marx. Veamos un poco de esto analizando qué son los modos, los medios y las relaciones de producción. La producción no incluye solo aspectos materiales como son los medios de producción, también involucra aspectos sociales. Los medios de producción son la maquinaria que tenemos, la tecnología que disponemos para producir. Los aspectos sociales, que también se llaman más comúnmente relaciones de producción, son las relaciones sociales que se establecen para organizar el proceso de producción. Y un modo de producción va a ser la totalidad de estas relaciones y cómo se organiza el acceso y la propiedad de los medios de producción. Todo modo de producción se asienta en relaciones de producción diferentes y específicas. Y uno de los primeros objetivos del marxismo como ciencia es esclarecer qué hace a un determinado modo de producción único y distinto de otros, así como también qué consecuencias trae para la vida del ser humano. ¿Cuál es la diferencia entre la economía de la tribu y la economía esclavista de las polis? ¿Cuál es la diferencia entre la economía esclavista de las polis y la economía feudal de la Edad Media? ¿Cuál es la diferencia de la economía feudal de la Edad Media de la economía capitalista moderna? Todas esas son preguntas que el marxismo pretende responder. Pero si ustedes han seguido el paso hasta ahora, se han dado cuenta de que este libro se llama Crítica a la ideología alemana, la ideología alemana. Así que, ¿cuál es la crítica marxista a la ideología? Deben notar que las formas de conciencia en un determinado estadio histórico y sus manifestaciones en la religión, la política, la metafísica y la religión responden a las relaciones reales de los individuos. Las ideas dominantes de una época son las ideas de la clase dominante de dicha época. Para Marx, la filosofía alemana no ha visto esto. Ha tomado la religión, la política, la metafísica, la moral, como construcciones independientes, ya como esencias independientes de la producción de las relaciones reales de los individuos. Y esto tiene el problema de la mistificación y naturalización de estas esferas. La religión aparece como algo que está fuera del alcance humano, las relaciones políticas, como por así decirlo, el carácter sagrado del rey, del monarca, también aparece como algo natural, dado, no una construcción humana. Marx critica esto y dice que la ideología alemana no ha sido capaz de responder satisfactoriamente a el análisis de estas categorías porque las ha naturalizado. Entonces se ha invertido lo que realmente pasa en la historia. Marx parte de las relaciones reales de los individuos y cómo a través de la manera en que se organiza la economía y las relaciones de producción se van creando estos edificios ideológicos que son la religión, la política y la metafísica. Y lo que hace la ideología alemana al mistificar esto y darle un fundamento natural es ocultar lo que realmente está pasando en la construcción de la conciencia. Y señala Marx que las ideas dominantes de una época son las ideas de la clase dominante de dicha época. ¿Cómo sucede esto? Marx dice que la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es al mismo tiempo su poder espiritual dominante. Las ideas dominantes, las ideas del sentido común, son una expresión de las relaciones materiales dominantes. Los individuos de la clase dominante son pensadores, son productores de ideas, y este proceso por el cual las ideas de la clase dominante pasan a ser las ideas de la época no es intencional ni maléfico, sino un producto natural de la división del trabajo que se va haciendo cada vez más compleja hasta el punto de separar completamente el trabajo físico del intelectual. Y Marx señala que el obrero no dispone ni del tiempo ni de la energía para la producción de ideas. En cambio, la clase social dominante, la burguesía, que no vive de la venta de su trabajo, que no vive del trabajo físico, sí dispone de tiempo para aventurarse al proceso intelectual y a la creación de estas estructuras ideológicas. Así que lo que Marx dice, no obstante, es que las ideas en las que se asienta el dominio de una clase dominante
van haciéndose cada vez más generales. Por eso dice que estas ideas son cada vez más abstractas, cada vez más revisten la forma de lo general. Cada nueva clase que pasa a ocupar el puesto de la que dominó antes que ella, se ve obligada, para sacar adelante los fines que persigue, para acrecentar su dominio, a presentar su propio interés como el interés común de todos los miembros de la sociedad. Es decir, a imprimir a sus ideas la forma de lo general, a presentarse estas ideas como las únicas racionales y dotadas de vigencia absoluta. En el fondo, las ideas de la clase dominante se disfrazan como las ideas del sentido común. Cada nueva clase social dominante instaura su dominación sobre una base de aceptación social más amplia que la clase derrocada. Y esto a su vez incrementa la tensión entre la clase dominante que posee la riqueza y la clase que queda excluida. Y agudiza la tensión hasta la producción de una negación más radical que los anteriores conflictos históricos. La dominación de la clase social, por tanto, no está en el dominio de las ideas, aunque podría parecerlo, sino en el dominio material, en que disponen de un acceso a la riqueza, a los modos de producción, que la clase excluida no. Los individuos entonces no van a dominar por razones teóricas, no dominan por, por la conciencia, sino por razones empíricas. Y a su vez, para derrotar este dominio, no se tiene que llevar a cabo una lucha en el campo de las ideas, sino una lucha que ataque las razones empíricas del dominio, que es la propiedad de los medios de producción. Para ver cómo la división del trabajo va acrecentándose y complejizándose hasta dar origen al mundo moderno, al mundo de la economía capitalista moderna, Marx hace una serie de distinciones, de oposiciones, cuya base es la división del campo y la ciudad. Marx da mucha importancia a la separación del campo y la ciudad. Dice, con la ciudad aparece al mismo tiempo la necesidad de la administración, de la policía, de los impuestos, etc. En una palabra, del régimen colectivo y por tanto de la política en general. Así que con esta división grande de campo y ciudad y concentración de la población en la ciudad, va quedando de manifiesto cada vez la división en dos grandes clases basadas en la división del trabajo y en los instrumentos de la producción. La ciudad representa la concentración de la población, los instrumentos de producción, el capital, el disfrute y las necesidades, mientras que el campo vendría a ser lo contrario. Marx asume que esta separación solo puede darse desde la propiedad privada y que es la expresión más notoria de la absorción del individuo por la división del trabajo, que determina una actividad a la que los individuos se ven impuestos. Y a partir de aquí, Marx se va a concentrar en el análisis de la ciudad, y el campo queda en general dejado de lado en todo su desarrollo intelectual. Lo que pasa en la ciudad, lo que pasa en el desarrollo de la economía en las urbes, y cómo el proletariado va naciendo en estas urbes industriales, es uno de los fundamentos, o sea, una de las claves del análisis marxista de la historia. Pero no se queda aquí. También surge una división del trabajo en producción y comercio. Se establece con esto la posibilidad de relaciones comerciales que van más allá de los ámbitos inmediatos, es decir, más allá de los mercados locales. El comercio se extiende y surge una clase especial de comerciantes que no producen, sino que viven del intercambio por medio de los mercaderes. Y esto llega más allá de la periferia inmediata de la ciudad. A su vez, el capitalista tiene horizontes más amplios, horizontes que en última instancia son universales. Las ciudades empiezan a relacionarse unas con otras, se llevan de una ciudad a otra nuevos instrumentos de trabajo, nuevos víveres, y esta separación entre producción e intercambio provoca una nueva división de la producción entre las distintas ciudades. Poco a poco, las ciudades se van especializando en algún producto en específico que van intercambiando, y producto de esto, cada ciudad empieza a explotar una rama industrial en la que tiene ventajas comparadas. De este desarrollo del comercio y negación de la economía feudal clásica, va surgiendo una nueva clase social que comparte condiciones de vida similares. Estas condiciones
tienden a provocar costumbres idénticas, y así es como la burguesía va desarrollándose como clase. Marx dice, la burguesía misma comienza a desarrollarse poco a poco con sus condiciones. Se cinde luego, bajo la acción de la división del trabajo, en diferentes fracciones y, por último, absorbe todas las clases poseedoras que se habían encontrado al nacer, en la medida en que toda la propiedad anterior se convierte en capital industrial o comercial. La burguesía, el negocio comercial, el negocio industrial, va desplazando todas las organizaciones económicas anteriores y se va acrecentando su poder, y así es como la burguesía poco a poco va tomando el dominio, ¿ya?, de un nuevo paradigma económico. Y en este desarrollo es importante el surgimiento de la manufactura. La división del trabajo entre las distintas ciudades trae como siguiente consecuencia el nacimiento de las manufacturas, ¿ya?, que salen ya de las lógicas de organización del régimen gremial de artesanos, etc. La manufactura hace uso de máquinas y de gran cantidad de mano de obra, aprovechando la gran cantidad de concentración de la población en las ciudades. Y también aprovechando el desarrollo de los medios de transporte, se desarrolla muy rápido, en especial la de textiles. Ya, a su vez, el comercio va adoptando nuevas medidas, rebaja de aranceles, protección a la manufactura local, etcétera, y exenta de las trabas del taller gremial, y a gran escala, la manufactura también implica un cambio en las relaciones de propiedad. Dice Marx, la manufactura lanzó a las diversas naciones al terreno de la competencia, a la lucha comercial, ventilada en forma de guerras, aranceles protectores y prohibiciones, al paso que antes las naciones, cuando se hallaban en un contacto, mantenían entre sí un inofensivo intercambio comercial. A partir de ahora, el comercio adquiere una significación política. Entonces, fíjense cómo todo el escenario político, todas las relaciones políticas entre naciones y dentro de las naciones, se va transformando con el surgimiento de nuevos modos de producir, con el nacimiento de la gran industria. Y la gran industria moderna es el siguiente paso en la evolución de la división del trabajo. La manufactura trae consigo una actitud distinta del trabajador ante el patrón. Los vínculos patriarcales que existían en el gremio entre el maestro y el aprendiz son reemplazados por la relación monetaria fría entre el capitalista y el trabajador asalariado. Todos los elementos románticos del feudalismo son sometidos a la relación del interés comercial entre dos partes de un contrato, capitalista y obrero. Entre clases dominantes, la riqueza del comercio asestó un duro golpe a los propietarios feudales. La expansión de los mercados hacia el mercado mundial hace surgir una nueva fase de desarrollo histórico y nuevas relaciones entre las naciones. Y también de aquí, junto al desarrollo de la navegación, la protección a la industria y el cese de prohibiciones, que se solidifica la economía comercial. Aparecen los bancos, aparece la deuda pública, aparece el papel moneda, el mercado especulativo, etc. Este mundo nuevo que surge, tiene una gran cantidad de demanda, una demanda que ni las fuerzas de producción anteriores ni los medios de producción anteriores podían satisfacer. La demanda es la fuerza propulsora que da inicio al periodo de la gran industria. La aplicación de fuerzas naturales a la producción industrial, la maquinaria y la más extensa división del trabajo. Y aquí se produce una serie de modificaciones en la vida social, que es con lo que vamos a cerrar. Ha cambiado toda la base económica. La burguesía finalmente va a conseguir una revolución social que va a pasar a ser una revolución política a través de revoluciones como la Revolución Francesa, la revolución en Estados Unidos. Cambia completamente las lógicas del antiguo régimen. Dice Marx, por medio de la competencia universal, obligó a todos los individuos a poner en tensión sus energías hasta el máximo. Destruyó donde le fue posible la ideología, la religión, la moral, etc., y donde no pudo hacerlo, la convirtió en una mentira palpable. Creó por primera vez la historia universal, haciendo que toda nación civilizada y todo individuo dentro de ella dependiera del mundo entero para la satisfacción de sus necesidades, y acabando con el exclusivismo natural y primitivo de naciones aisladas que hasta ahora existía. Colocó la ciencia de la naturaleza bajo la férula del capital
y arrancó a la división del trabajo la última apariencia de un régimen natural. Acabó, en términos generales, con todo lo natural en la medida en que es posible hacerlo dentro del trabajo y redujo todas las relaciones naturales a relaciones basadas en el dinero. Creó, en vez de las ciudades naturales, las grandes ciudades industriales modernas que surgen de la noche a la mañana. Destruye, donde quiera que penetra, el artesanado y todas las fases anteriores de la industria. Así que la burguesía es una clase revolucionaria porque transforma todo el mundo en el que hasta entonces había operado. La propiedad privada que surge en este periodo se basa en el capital moderno, condicionado por la gran industria y la competencia universal, se encuentra despojada de toda forma de comunidad propia de estadios anteriores del capital. La propiedad privada ya desarrollada es la base del dominio de la clase burguesa en el modo de producción capitalista y las formas de relaciones de producción que el comunismo busca eliminar para alcanzar la emancipación humana. El comunismo, entonces, busca la eliminación de la propiedad privada. Pero antes de ahondar en este proyecto de emancipación, tenemos que conocer más a fondo su crítica al modo de producción capitalista, y esto es lo que Marx va a hacer en El Capital, que va a ser objeto de un par de sesiones. Y con eso estamos. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos luego.